Dios le bendiga, Dios le guarde, amados hermanos, en este día. El Señor les bendiga con salud, con paz y armonía en el nombre de Jesús. Recuerden que siempre debemos poner a Dios en primer lugar en todo lo que hagamos. Siempre en nuestras mañanas deben empezar dándole gracias al Señor, poniéndolo a Él en primer lugar, para que nuestra vida sea diferente, para que nuestro día sea diferente, para que cambie todo. Nosotros tenemos que darle y reconocerle a Él en primer lugar. Dios es tan grande y tan poderoso que no podemos olvidarnos de que por Él respiramos, de que por Él cada mañana podemos levantarnos. Gloria a Dios. En esta hora quiero predicarle en el libro de Mateo capítulo 8, verso 5. Vamos a leer la palabra en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole, diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondiendo el centurión le dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Amén. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su palabra. Sus palabras son fieles, verdaderas, nos ayudan, nos redarguyen, nos instruyen en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor que entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole que le sanara a un siervo que estaba postrado en casa, paralítico. Y Jesús le dice a él: yo iré y le sanaré. A esto viene Jesús, a sanarnos, a libertarnos, a bendecirnos. A esto viene Jesús, a tu vida y a la mía, a traer gracia, a traer bendición, a traer solución a los problemas, a las dificultades, a guardarnos, a cubrirnos. Y cuando le llamamos, Él responde, porque este centurión vino a Él y Él le dijo: yo iré y le sanaré. Hoy, si tú oras, así te dice Dios: yo iré y te ayudaré, yo iré y te sanaré, yo iré y abriré puerta a tu favor. Pero tienes que pedirlo, tienes que implorarlo desde lo más profundo de tu corazón, pedírselo a Dios. Dice la palabra del Señor que respondiendo el centurión le dijo: Señor, yo soy también hombre bajo autoridad, y mando a mis siervos a hacer, y ellos hacen. Y el Señor lo mira. ¿Sabe lo que le está diciendo este centurión a Dios? Yo aquí, en lo humano, tengo la autoridad de mandar a lo humano, pero lo espiritual, pero lo sagrado lo manda tú. Él no tenía autoridad en lo espiritual y estaba reconociendo: yo aquí tengo siervos a mi servicio, a los cuales le doy orden y la reciben. Pero a esta enfermedad Él no podía darle orden. Hay que reconocer que Cristo no es todo en nuestra vida. Cristo es el único que puede remover la piedra. Cristo es el único que puede quitar la enfermedad. Cristo es el único que puede abrir puertas a nuestro favor. Este hombre vino a la puerta correcta, tocó la puerta de Jesucristo. Y dice la palabra que Jesús se maravilla y le dice: ni aún en Israel, que es su pueblo, que es el pueblo amado de Dios, ni aún en Israel he encontrado tanta fe como en la de este centurión. Y sigue diciendo la palabra, gloria a Dios. Dice que desierto, le dijo el desierto,
os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y también dice, oiga lo que dice, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, con Isaac y con Jacob. O sea, que hay muchas personas que aún no le sirven a Dios, que tienen un buen accionar, que Dios lo mira, Dios lo ve. Hay personas que no están yendo a la iglesia, que no están visitando la iglesia, pero están teniendo un buen accionar, un buen sentimiento, un buen corazón, un buen pensar, y Dios lo está mirando a esa gente. O sea, esa gente que dirán, Dios mío, ese se va a perder, porque ese no va a la iglesia, ese no visita la iglesia, ese no es cristiano, ese no es de ninguna religión, pero están actuando conforme a la voluntad de Dios y Dios lo está mirando. Porque dice que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham, o sea, que serán salvos. Con esto no te digo que no te congregues, tenemos que congregarnos porque la misma Biblia nos manda a congregarnos y no dejarnos de congregar como muchos tienen de costumbre, porque el dejar nosotros de visitar la iglesia va a causar en nosotros enfriamiento. Tenemos que ir a la iglesia, tenemos que visitar la iglesia, pero el Señor quiere que nosotros tengamos un corazón lleno de fe, lleno de positividad, creyendo en Él, declarando la palabra. Porque cuando tú vives quejándote y diciendo cosas negativas, el enemigo escucha. ¿Y qué hace? La tengo turbada, lo tengo turbada en tal área, o por tal situación, lo tengo turbado, la tengo turbada. ¿Y qué hace? Te va a traer más turbación. Pero si en medio de la turbación tú dices, yo en el nombre de Jesús saldré victoriosa, yo voy a vencer, Dios me escucha, Dios me responde. Porque aquí en la palabra lo habla, que Dios responde. Dios respalda a todo aquel que clama a Él. Este centurión no iba a la iglesia. Este centurión no se congregaba en ningún lado, pero le creyó a Jesús. Él le creyó. Dice que ni aún en Israel halló tanta fe como en este hombre. Este hombre le creyó a Dios. Este hombre tuvo fe. Dijo, di la palabra. Ni siquiera le dijo, ve a mi casa porque yo no soy digno de que entre bajo mi techo. Este hombre se estaba mostrando humillado, humilde ante Dios. Le dijo prácticamente, yo soy un pecador, no soy digno de que entres a mi casa, porque en mi techo hay pecado. Pero Jesús mira cuando tú te humillas. Jesús tiene misericordia cuando tú te arrepientes, cuando tú reconoces que eres pecador, pecadora delante de Dios. Dios mira a aquel que se humilla. Dios tiene misericordia y le responde a aquel que busca a Dios incesantemente. Tenemos que buscarle, día y noche buscarle, clamarle. Dice la palabra del Señor, amado hermano. Dice, mas los hijos del reino serán echados fuera. Echados a las tinieblas de afuera. Y allí será el lloro y el crujir de dientes. Tenemos que cuidarnos. Los hijos de Dios tenemos que vivir en santidad. Los hijos de Dios tenemos que andar conforme al agrado y a la palabra del Señor, para que no seamos en aquel día echados fuera al lloro y al crujir de dientes, a las tinieblas. Tenemos que cuidarnos, amados hermanos, tener cuidado de nosotros seguir caminando como Dios manda, en santidad, en perfección. Te dirá, perfecto solo es Dios, pero nosotros tenemos que imitar a Jesús. Y Jesús nunca pecó. Jesús fue perfecto andando en la tierra. Aquí nunca hizo pecado, nunca cometió pecado. Nosotros tenemos que imitar a Jesús. Tenemos que imitar su santidad. Tenemos que imitar de Él la humildad que Él nos enseñó. Dice la palabra del Señor que le dijo al centurión, ve y como creíste te sea hecho. Por eso es que tenemos que creer. Imagínense si estamos creyendo por negatividad y que venga Jesús y nos diga, como creíste será hecho. Crea lo positivo, créale a Dios, piense siempre lo bueno, diga, me irá bien, declare con su boca, me va a ir bien, voy a ser sana, voy a recibir el milagro, me va a ir conforme al agrado y a la voluntad de Dios. Declárelo, créalo, vea lo que le dijo Jesús al centurión.
como creíste, te será hecho. O sea, tenemos que creer, hay que creerle a Dios. Si Dios nos dio una palabra a través de un profeta, a través de una hermana, a través de su propia palabra, la Biblia, vamos a creerla. Vamos a creerla porque ahí quiere Dios obrar en nuestras vidas. Le digo al centurión, hoy nos dice a nosotros, según creíste, según confiaste, según ha depositado tu fe en mí, te sea hecho. O sea, tenemos que depositar nuestra fe en el que todo lo puede. A veces nosotros vamos ante un hombre que quizás tiene una posición, una altura más que la nuestra, y nosotros nos confiamos. Creemos que este hombre, esta mujer va a ser por nosotros. Es nuestro jefe, es nuestro superior. Pero ¿sabe algo? Nadie como Dios. Nadie como Dios. El superior puede ayudarte humanamente, pero Dios puede bendecirte eternamente. Dios es todo en nuestra vida. Yo no me voy a cansar de decir que si no hubiese sido por Jesucristo, yo no estuviera en este lugar, yo no existiera. Fue por su amor y su misericordia que hoy estoy de pie. Y hay que ser agradecido de Dios, hay que agradecerle a Dios. Hay que tomarse un tiempo para pregonar la palabra del Señor. No buscando nada de esta tierra, no buscando nada material de esta tierra, sino buscando nuestra salvación. Porque ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? Dice que primero busquemos el reino de Dios y su justicia, y todo lo que tú necesitas va a venir por añadidura. Pero no nos fijemos en la añadidura, fijémonos en buscar el reino de Dios en nuestra vida. Porque cuando nos enfocamos en buscar las cosas de esta tierra, entonces no las recibimos y entonces nos perdemos. Pero si nos enfocamos en buscar la justicia de Dios, el reino de Dios primero, el Señor sabe que tú tienes necesidad de comer, de vestir, de dormir bajo un techo, de dormir en una buena cama. Dios sabe todo esto, pero no andemos tras esto, andemos tras el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas que necesitamos y que Dios sabe que las necesitamos, van a venir por añadiduras. Pero primero nosotros tenemos que pensar positivamente, porque así como le dijo Jesús a aquel centurión, hoy nos dice a nosotros, ve en paz y como creíste te será hecho. Pero yo tengo que creer que Dios va a obrar en mí. Dios va a abrir la puerta a mi favor. Dios hoy va a abrir la puerta a tu favor. Según creíste te será hecho. Según creíste en la sanidad, serás sano. Según creíste en que Dios va a abrir la puerta a favor tuyo, así será. Según creyere, así será. Pero no dudes, cree solamente y pregona la grandeza, la voluntad de Dios en tu vida. Porque si la pregonas, entonces será hecho. Gloria a Dios. El Señor te guarde, el Señor te guíe, te dé un feliz día en el cual tú entiendas que Dios quiere solo bien para ti, para tu familia, para tus hijos. Acuérdate de poner a Dios en primer lugar y Él va a hacer en tu vida. En el nombre de Jesús.